días, estimados colegas, señoras, señores y autoridades presentes. Contamos con una distinguida mesa de bienvenida el día de hoy. Tenemos la presencia del ingeniero Carlos José Flores Villamayor, superintendente de gestión ambiental de la Itaipú Binacional. El ingeniero José Bobadilla, director de medio ambiente de la entidad binacional Yacyretá. La señora Fabiola Alcorta, oficial a cargo de la FAO. Y el doctor Hugo Piccinini, director de la Dirección General de Gestión Ambiental del MADES. Les damos la bienvenida al quinto y último día de la Semana del Medio Ambiente, dedicado a uno de nuestros recursos más valiosos, el agua. A continuación contamos con la presencia del experto nacional, el doctor Freddy Genes, para la charla magistral referente a los desafíos en la reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos en Paraguay. Él es Research Fellow en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Alemania, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza con la tesis Sector Eléctrico en Paraguay, su régimen jurídico, con calificación cum laude y mención internacional. Es máster en Derecho Penal con énfasis en Derecho Ambiental por la Universidad de Alcalá, con la tesina El agua como objeto de protección penal en los ordenamientos jurídicos de España y Paraguay. Una perspectiva desde el derecho comparado. Él es abogado y notario, diplomado en Derecho de la Energía, Comercio y Medio Ambiente por la Universidad de Heidelberg de Alemania, de California Western School of Law de San Diego en Estados Unidos y el Centro de Estudios de Derecho, Economía, Política y el curso Módulo Europeo Jean Monnet, Política Europea de Aguas y Medio Ambiente. Cuenta con 15 años en el ejercicio profesional en las áreas de derecho público y privado, con énfasis en temas de desarrollo sostenible. Consultor para organizaciones internacionales e instituciones públicas, destacándose la participación en la política energética del Paraguay en el 2015, la política nacional de la vivienda y el hábitat en 2018, y su carácter de consultor principal en la política ambiental nacional y de desarrollo sostenible de Paraguay en el 2021. Tremenda tarea en realidad, doctor, para resumir el extenso currículum de trabajo en el marco normativo de recursos naturales. En la actualidad se desempeña como consultor en la reglamentación de los recursos hídricos para el Paraguay. Con ustedes, el doctor Freddy Genes. Muchas gracias por la amable presentación. Muy buenos días para todas y todos. Para mí es un gran honor estar acá compartiendo con ustedes dentro de lo que es el cierre de esta Semana del Ambiente. Una semana que el país está celebrando a partir de los esfuerzos encabezados principalmente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde estamos recordando justamente los 51 años de la vigencia del derecho ambiental a partir de aquel 5 de junio del año 1972, con la primera conferencia de Estocolmo, la primera cumbre de la Tierra, y es realmente muy gratificante ver la manera como país hemos sido capaces de internalizar esos conceptos y de seguir prácticamente en tiempo real todos esos avances. Bien, la tarea que se me encomienda en el día de hoy es hablar de los desafíos para la reglamentación de la Ley de los Recursos Hídricos, justamente en mi carácter de consultor que está apoyando esto, le está dando un apoyo técnico a la Dirección de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, compartir con ustedes respecto a los desafíos que tiene esta reglamentación y también compartir la metodología que estamos utilizando para poder llegar a buen puerto dentro de los fines trazados en este proceso de reglamentación. Bien, para quienes estuvieron el pasado 29 de marzo en la presentación del proceso de reglamentación, algunos temas van a ser un poquito reiterativos, pero veo que realmente el auditorio es bastante nutrido, así es que con lo cual, bueno, para mucha gente va a ser el primer contacto con este tema, con lo cual pretendemos, bueno, dar un primer acercamiento a quienes no están familiarizados y por otro lado también actualizar a las personas quienes ya estuvieron acompañando este proceso. La presentación tiene 5 grandes partes, me pidieron que sea lo más concreto posible en atención al tiempo, así es que voy a tratar de dar cumplimiento a esa solicitud.
voy a hablar respecto a algunos datos que nos dan la pauta de la trascendental importancia del agua en Paraguay. Paraguay es un país donde el agua es especial, particularmente importante, porque gran parte de nuestra cultura y de nuestra economía depende de este recurso. Aquí voy a aprovecharme de todas las conferencias anteriores. Se estuvo hablando recientemente del Pantanal, se estuvo hablando también ya de la gestión integrada de los recursos hídricos. El director José Silvero también ya estuvo haciendo una presentación, así es que voy a remitirme en gran parte a todo lo dicho hasta este momento. Segundo lugar, la legislación paraguaya respecto a los recursos hídricos, los principales desafíos para la reglamentación, los mecanismos de trabajo que estamos realizando, llevando adelante y unas reflexiones finales. Me gusta mucho siempre partir de esta imagen que nos ilustra lo que es el agua o el para Paraguay, ¿no? Justamente hace poco se hizo un concurso para definir lo que es la marca país, y la propuesta ganadora es justamente la que se ve en este momento en la pantalla. Es la forma de Y, ¿no? Que se forma justamente a partir de nuestros ríos, tanto el Paraná, el Paraguay como el Pilcomayo, ¿no? El nombre Paraguay viene de Paraguay, agua de los Payaguá, agua parecida al mar o agua que desemboca al mar. Nunca tuvimos nosotros una definición de finalmente cuál es el origen etimológico, pero de cualquier manera es el o el agua, ¿no? Tiene un importantísimo elemento desde el punto de vista del recurso natural. Paraguay es el único país que dentro de la Cuenca del Plata está en un 100% dentro de esta cuenca, que es la quinta más importante del mundo. El agua como consumo humano, o todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento como un requisito fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos. El agua para los commodities, tanto de agricultura como de ganadería. Nosotros sabemos que gran parte de nuestra economía está en función a estos recursos. El agua como hidrovía, ¿no? Agua como una vía de transporte. Nosotros, al ser un país mediterráneo, nos servimos justamente de la hidrovía a los efectos de realizar las importaciones y las exportaciones, con lo cual, bueno, también se multiplica esa importancia económica. Y por último, lo relacionado a la cuestión energética. Somos un país cuya matriz eléctrica es 100% hidroeléctrica, y esta es una particularidad que tenemos en el mundo. Es decir, Paraguay tiene una relación especial con el agua y nuestra legislación tiene que responder a esas particularidades que tenemos. Bien, estos son los temas, lo que ya estuve adelantando, ¿no? Que la existencia del agua dentro del propio nombre, el único país que está 100% dentro de la Cuenca del Plata. Está la puerta de entrada al Pantanal, el humedal más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, justamente como estaba manifestando el colega de la WWF que estuvo haciendo una presentación sobre este tema. También formamos parte del acuífero guaraní entre un 6 y 9%, pero este porcentaje, que parece pequeño, realmente es trascendental al momento de analizar la zona de recarga. Paraguay tiene aproximadamente el 25% de la zona de recarga del acuífero guaraní, con lo cual nuestra responsabilidad es mayor. La hidrovía Paraguay-Paraná como estratégica para nuestro comercio internacional. La demanda eléctrica, que es satisfecha por energía hidroeléctrica, y también somos uno de los países con mayor abundancia per cápita de agua, ¿no? Solamente nos superan nuestros países vecinos de Sudamérica, o nuestros países sudamericanos casi desconocidos para nosotros, que son Guyana y Surinam. Bien, ¿cómo es la legislación paraguaya sobre los recursos hídricos, ¿no? Básicamente tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los cursos de agua internacionales, o las aguas que compartimos, ya sean subterráneas o superficiales, que compartimos con otros países. En ese caso tenemos que remitirnos a los tratados internacionales. Eso es muy importante diferenciar. Respecto al marco nacional, bueno, tenemos una legislación específica que es relativamente reciente,
es la ley del año 2007 y el decreto reglamentario o el decreto que habilita la reglamentación, que es del año 2002. El marco institucional es bastante complejo y a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación entre aguas arriba y aguas abajo de las aguas, ¿no? Se utiliza mucho esta expresión en otros sectores, como por ejemplo el de los hidrocarburos. Aguas arriba sería todo lo que tiene que ver el agua como recurso, donde el MADES tiene un protagonismo fundamental, y aguas abajo sería todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Entonces allí tenemos como un parteaguas, ¿no? Siendo extremadamente redundante. Todo lo que tiene que ver el agua como recurso es competencia del MADES. El agua como parte de los servicios de agua y saneamiento tenemos un entramado bastante complejo donde interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, DIGESA, DAPSAM y un ente regulador que es ERSAM. Entonces tenemos un sistema bastante complejo dentro de lo que es aguas abajo. Respecto a los cursos de agua compartido con otros países, ya dijimos que esto es por tratados internacionales. Respecto a los nacionales, bueno, tenemos la Ley de Recursos Hídricos del año 2007, el decreto 7017 del año 2022, que 15 años después de la promulgación de la ley autoriza al Ministerio del Ambiente a que reglamente esta ley. Este es un dato muy importante y es una decisión muy importante que se tomó como Estado, porque en la ley 3239 del año 2017 la autoridad de aplicación provisional era el Ministerio del Ambiente. Cuando se dicta la ley 6123 que convierte al MADES o que convierte a la SEAN en MADES, le convierte en autoridad definitiva de los recursos hídricos. Es decir, para el Estado paraguayo el tema de los recursos hídricos tiene un componente ambiental trascendental. Después tenemos el decreto del año 2022 que habilita al MADES a la reglamentación. Con posterioridad el MADES dicta la resolución 351 del 30 de mayo del 2022, donde establece un cronograma con 30 resoluciones para poder reglamentar 30 temas específicos. Y recientemente tenemos la resolución de la modificatoria, que es la 338/2023 del pasado 6 de junio, que amplía el plazo para la realización de los ajustes metodológicos. El Ministerio ha entendido que la reglamentación es una actividad compleja. Hemos recibido hasta ahora aportes tanto del Observatorio de Agua y Saneamiento como también del sector productivo, de la academia. Entonces hay un interés de los distintos sectores de hacer esta reglamentación y que sea una reglamentación que pueda realmente satisfacer a las necesidades de esta gestión integral de los recursos hídricos. Bien, dentro de lo que es recursos hídricos, la planificación cumple un papel muy importante y aquí hay que destacar el trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo por la Dirección de Recursos Hídricos para que pueda existir una política, para que puedan existir unos planes, unas estrategias, un trabajo de planificación realmente arduo y complejo que el Ministerio lo estuvo haciendo a lo largo de este tiempo, incluso en muchas ocasiones con muy poca información, con muy pocos datos técnicos. Justamente por eso me ponía muy contento ver cómo el INE también se está involucrando en temas ambientales y cómo hay varias instituciones que están trabajando dentro de lo que es ese Atlas Ambiental, con lo cual no vemos otra cosa sino la verificación de ese Sistema Nacional del Ambiente. Suele haber un error conceptual al pretender que todas las responsabilidades ambientales son del Ministerio del Ambiente y esto no es así. El Ministerio del Ambiente tiene sus competencias políticas, pero hay otras instituciones con competencias ambientales. No es la única institución y muchas veces nosotros dejamos de exigirle a los grandes actores, a los grandes responsables del marco institucional que son las municipalidades. O sea, es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, comprender las competencias y poder justamente ensamblar y hacer que sea un trabajo participativo entre el gobierno central y los gobiernos municipales. ¿Qué desafíos tenemos para la reglamentación? Bueno, primero, estos son los paradigmas a seguir dentro de este proceso, ¿no? Son las pautas que nos dan el norte dentro de este proceso de reglamentación.
Materializar el paradigma de la utilización racional de los recursos hídricos, la necesidad de generar en este proceso datos confiables e instrumentos de planificación suficientes. A la consultoría jurídica que yo estoy encabezando le acompaña una consultoría técnica a cargo de una profesional hidróloga. Entonces se están generando muchas informaciones que hasta este momento no se tenía, como por ejemplo el caudal ecológico, entre otros datos que son relevantes para esta reglamentación. La conexión con la ordenación territorial, ¿no? Los municipios tienen muchísimas competencias, justamente la STP en este momento está haciendo un enorme esfuerzo para poder llevar adelante la planificación territorial de los municipios, donde el tema ambiental y el tema de los recursos hídricos también está muy relacionado. La gestión sobre unidades de gestión de cuenca, ¿no? El gestionar el agua hace que en algunas ocasiones tengamos que olvidarnos de los gobiernos tal como conocemos. ¿Qué pasa cuando un arroyo pasa por 2 municipios, por ejemplo? Entonces, esa es la gestión por cuenca cuando trasciende esas unidades políticas que nosotros conocemos. Defensa de los predios del ambiente contra los efectos del cambio climático. Hay una gran relación entre agua y cambio climático. De hecho, que los estudios respecto a la adaptación que tenemos en Paraguay nos dicen justamente que uno de los mayores efectos del cambio climático sobre Paraguay va a ser respecto a los recursos hídricos. Es decir, vamos a tener sequías e inundaciones. Además del calor excesivo que nosotros ya conocemos, una de las áreas más vulnerables es el área de los recursos hídricos. Fomento y desarrollo gradual, pero activamente de la participación de los ciudadanos, determinación de la cantidad mínima de litro de agua por día por persona y su implicancia para el Estado. Esta es una información muy importante que a mí me gustaría que se quede, sobre todo para los alumnos quienes están participando dentro, de esta actividad. El agua se reconoció como derecho humano ya en nuestra ley del año 2007 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010. ¿Qué implica que el agua sea un derecho humano? Significa la obligación del Estado de proveer a todos los habitantes unas cantidades mínimas. La Asamblea General dispone también cuáles son los requisitos para que se materialice ese derecho humano al agua. Tiene que ser accesible, a una distancia no mayor de 1000 metros y no más de media hora en la búsqueda de las aguas, asequible, que implique no más del 3% de los ingresos de una persona, tiene que ser un agua aceptable, etcétera, etcétera. Y nosotros como país estamos trabajando en la definición de cuánta va a ser la cantidad que el Estado paraguayo le va a tener que garantizar a cada ciudadano. Y aquí hay varios parámetros que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo lo que dispone Naciones Unidas. Naciones Unidas nos habla de 50 y 100 litros por persona. Pero en Paraguay nosotros tenemos una cultura muy cercana con el agua. Probablemente 50 litros no sea suficiente para el paraguayo promedio, pero lo que les quiero poner a conocimiento es que el Ministerio de Salud está trabajando en esta definición. Y una vez que el Ministerio de Salud defina, va a ser derecho de todo paraguayo acceder a esa cantidad de agua. Las relaciones entre recursos hídricos y la evaluación de impacto ambiental, relaciones con el sistema de provisión de agua y saneamiento, esa diferencia entre aguas arriba y aguas abajo, de la que les estuve hablando, aguas abajo donde están ESAP, ERSAN, las aguateras privadas, etcétera, ¿no? Todos los mecanismos de permisos y registros para que se pueda tener en tiempo real la información, un sistema de medición de cánones para extracciones y vertidos y su adecuada instrumentación jurídica y los mecanismos para la implementación efectiva de la reglamentación. ¿Cómo estamos trabajando actualmente desde el punto de vista del trabajo técnico? Tenemos un contrato que va hasta el mes de septiembre y lo que hacemos es seguir este flujograma de trabajo, ¿no? Trabajos de gabinete, investigación de la literatura relevante, análisis de trabajos anteriores, especialmente estamos utilizando el proyecto de decreto del año 2012, el tema de la reglamentación de la ley de recursos hídricos, algo que viene ya de larga data. Vemos lo que es el derecho comparado, cómo se regula en otros países y ver cómo es nuestra realidad como Paraguay. Tenemos reuniones de trabajo, la Dirección de Recursos Hídricos, con asesoría jurídica, otras dependencias del MADES, también con la profesional hidróloga que está a cargo de toda la parte técnica. Realizamos entrevistas para recabar datos con actores claves y
talleres y reuniones con los diferentes sectores. Y a partir de ahí se sistematizan los aportes y se consolidan las propuestas. La socialización de las propuestas estaría iniciando probablemente dentro del mes de septiembre. En este periodo lo que se hace es la construcción de esas resoluciones o de la reglamentación a partir del decreto que habilita. Bien, culmino con estas reflexiones. Primero, el reconocimiento de la complejidad de la reglamentación, tanto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista de los intereses que están en juego. Eso es algo que tenemos que reconocer. Va a ser difícil satisfacer absolutamente todos los intereses de todos los sectores, pero tenemos que encontrar un consenso como sociedad para poder construir de una forma funcional y adecuada los recursos hídricos. Y también la trascendencia de aprovechar este momento histórico para dotar a Paraguay de las herramientas para la materialización integral de los recursos hídricos. Algo que nosotros tenemos que aprender como país es esta teoría de la enfermedad de la vaca holandesa o la maldición de los recursos que nos pasó con la energía eléctrica, una abundancia que lamentablemente no supimos sacarle el provecho máximo. Ya las centrales hidroeléctricas están en su fase final donde tenemos excedentes, entonces que no nos pase lo mismo con el agua, ¿no? Que esa abundancia que tenemos podamos utilizar a nuestro favor y que seamos un país modelo en la gestión integral de los recursos hídricos. De mi parte es todo. De vuelta manifiesto mi agradecimiento por estar acá y mi satisfacción por ver tanta gente involucrada en estos temas. Muchísimas gracias.